Salmos número 112. Dice así, lo estaré leyendo en voz alta y ustedes me siguen con su vista. Solamente dice la palabra de Dios lo siguiente: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirán los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos, Señor amado, en esta tarde por lo bondadoso, por lo maravilloso, Señor, que tú te manifiestas de tantas maneras a nuestras vidas propias. Gracias por darnos de tu gracia en todo momento, por mostrar tu misericordia en situaciones variadas en nuestro proceder cotidiano. Te agradecemos porque has estado siempre al tanto de nuestras necesidades, de cuando nos ocupamos en uno y otro aspecto en esta vida, siempre estás en medio nuestro. Por ello te agradecemos. Ahora rogamos que tu palabra pueda hallar en nosotros un lugar muy especial al meditarla, específicamente sobre este salmo. Trae a nuestra memoria gratitud y trae a nuestro corazón reconocimiento de lo que tú eres y has hecho y harás, continuarás llevando a cabo en nuestras vidas para nuestro provecho, principalmente nuestro provecho espiritual. Ponemos en tus manos la meditación y la exposición de tu palabra en esta tarde, dándote gracias y enalteciéndote en esta tarde. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Salmo número 12 es un salmo que, trae motivación, trae aliento a la vida del cristiano, como todos los salmos y como toda porción de la palabra de Dios. Pero algo en particular que tiene el Salmo número 12 es que describe ciertas características del hombre justo. En el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de los Salmos, como en el libro de los Proverbios, se habla del impío y se habla del justo. Bueno, podemos entenderlo como el justo, aquel que ya ha sido justificado, como el creyente, el que pertenece ya ahora y es propiedad de Dios, del Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo mora en él. Y el impío, aquel que aún no ha entregado su vida a Cristo, y sus obras normalmente manifiestan la característica de la naturaleza que posee, una naturaleza pecadora que manifiesta y que impele a la impiedad. Pero vamos a analizar algunas características o algunas virtudes importantes que describe el salmista en este salmo. Primeramente, habla el versículo 1 diciendo: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Habla de la primer posición o de la primer característica muy interesante el salmista, y habla del hombre que teme a Jehová. Y en relación a aquel que teme a Jehová, entonces se van a desprender todas aquellas virtudes o características del temeroso de Dios, de aquel que ha decidido vivir en base al respeto y a la reverencia de la cual Dios es merecedor.
de la cual Dios es digno. El temor de Dios no es necesariamente el hecho de tenerle pavor a la presencia de Dios, sino es de manifestarle un respeto y de una reverencia de la cual solamente Dios es digno como persona, pero también a sus designios y a sus preceptos. Respetarlos, reverenciarlos. Por ende, el vivir o el tener temor de Dios nos va a conducir a que cada elemento de nuestra propia vida y cada acción y cada decisión que llevemos a cabo en nuestra propia vida, lo vamos a hacer pensando claramente en respetar la persona de Dios. Lo que vayamos a decir, lo que vayamos a pensar, lo que vayamos a llevar a cabo en nuestra vida, cada detalle siempre debe estar bañado del temor de Dios, es decir, pensando en que Dios será agradado en lo que yo haga, en lo que diga o en lo que yo vaya a realizar. Por más mínimo que parezca la situación o tal acción, debemos, o el hombre temeroso de Dios, deberá siempre considerar a Dios en su propia vida, en cada detalle. Las situaciones más desgastantes en la vida del cristiano es cuando, o las decisiones más desgastantes que pueda llevar a cabo el cristiano, el creyente o el cristiano, es cuando no considera a Dios en base al temor de Él. Cuando no existe el temor de Dios en nuestras vidas, es muy complicado tomar decisiones acertadas. Cuando no tiene el creyente temor de Dios en su vida y en su corazón, no lo manifiesta porque no existe probablemente, o porque no lo ha desarrollado y no lo ha adoptado y no ha decidido vivir en base al temor de Dios, sus decisiones y sus acciones le costarán mucho trabajo compensarlas o balancearlas agradando a Dios. Hay mucho riesgo, se expone mucho el cristiano cuando le falta temor de Dios a su vida a que haga lo correcto. Es por eso que el salmista dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. La primer virtud o la primer característica del que teme a Jehová, la persona del creyente que teme a Dios, número uno, dice, es bienaventurado. Bienaventurado el que teme a Jehová. El creyente, hombre o mujer, cuando teme a Jehová, ya es de por sí bienaventurado. Las bienaventuranzas en la Biblia, hermanos, hemos de entenderla como aquella declaración de dicha, de bienestar y de felicidad de parte de Dios para aquel creyente, para aquella hermana, aquel hermano, aquel joven, aquel niño, aquel anciano que decide reverenciar a Dios, respetar a Dios en sus designios y en su vida. Bienaventurado. Podemos decir también que una bienaventuranza es sencillamente la contraparte o la contraposición de una maldición. En la Biblia, por ejemplo, encontramos muchas maldiciones. ¿Se acuerda cuando Moisés se estableció allí en un monte y él dijo, bueno, declarando las palabras de Dios, vendrá bendición a todos aquellos que obedecieren sus preceptos, sus mandamientos, pero vendrá la maldición para que los omitiera en su propia vida? Algunos profetas describen ciertos ayes, ay de ti, Corazín y Betsaida, y comienzan a describir, ay de ti, ay de aquel que le da de beber a su prójimo, ay de aquellos ayes es lo contrario a las bendiciones, a las bienaventuranzas. Así que declaran la palabra de Dios que el que teme a Jehová, número uno, pues sencillamente de por sí, de una manera natural, si me permite expresarlo de esa manera, es bienaventurado. Es aquel que haya deleite en los mandamientos de Dios. No cualquiera se deleita en la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, ya se dio cuenta, ¿verdad que sí? Es un gozo, es un deleite vivir para Dios. El estar en la casa de Dios es algo que anhelamos, es algo que esperamos. El tener contacto directo con la palabra de Dios es algo que nuestra alma anhela, desea
y entre más lee uno la palabra de Dios, más quiere, uno desea en constante, en una continuidad, quiero decir, evidente, empaparse más de la palabra de Dios. En ocasiones ya no hay tiempo porque hay que hacer otras actividades, pero queda ese deseo y ese anhelo de volver a hacerlo en la primera oportunidad. Así que el que teme a Jehová, número 1, dice la Biblia, es bienaventurado, porque haya deleite, y la bienaventuranza viene como resultado de ese deleite, de ese goce, de ese disfrute de los mandamientos de Dios. Hay que disfrutar. Dios ha creado todas las cosas, dice la Escritura, para que las disfrutemos, dijo Salomón en el libro de Eclesiastés, y Dios nos ha dejado su palabra para disfrutarla. Hay hermanos que no están acostumbrados, el mexicano no está acostumbrado a leer, pues es nuestra idiosincrasia. Y hay hermanos que preguntan, pastor, ¿dónde me puede recomendar? Un hermano preguntó, pastor, ¿dónde puedo comprar una Biblia que tenga caricaturas, monitos? Dice, porque eso de letras no se me da mucho. Pues habría que volver a ser niño, ¿verdad? Para poder aprender de esa manera. Ya uno crece, uno maduro, no entrega su vida a Cristo y hay que aprender a amoldarse nosotros a la palabra de Dios y no buscar que la palabra de Dios se amolde a nosotros mismos. Uno debe de buscar la manera de acercarse, repito, de tener el contacto directo con los preceptos, con los mandamientos de Dios, porque en ello encontramos gracia, en ello encontramos un deleite en la palabra de Dios. En gran manera, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos, dice la Biblia, dice el versículo 1, se deleita en gran manera. No solamente es bienaventurado el que teme a Jehová porque haya un deleite en las Sagradas Escrituras, en los mandamientos de Dios, sino que dice que ese deleite es en gran manera. Ya lo está calificando y está enalteciendo la forma en el cual el creyente, el justo, el que teme a Jehová, encuentra en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, ese gusto, ese gozarse en la palabra de Dios. Nunca, hermanos, nunca desista en memorizar la palabra de Dios, por ejemplo. Lo mínimo que podemos hacer y debemos de hacer los cristianos, pues es leer la palabra de Dios diariamente. Pero también tenemos la grande responsabilidad de memorizarla. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo declaró a los colosenses y a los efesios, le dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Ahora, gracias a Dios que en la escuela dominical se nos enseña la palabra de Dios y se nos da la oportunidad para memorizar. Y en ocasiones hasta tenemos que incentivamos a los hermanos para que aprendan, se deleiten en la palabra de Dios. Y bueno, hay maneras de animar a los hermanos para que continúen. Hay hermanos que ya sabemos quiénes son los que hayan más deleite en memorizar la palabra de Dios. En la escuela dominical que estuvimos en una iglesia hace algunos años atrás, siempre había un versículo para memorizar para la siguiente semana y animando a los hermanos y animándolos y a ver quién va a decir su versículo. Claro que uno tenía que ponerles el ejemplo siempre, ¿no? Y uno tenía que decirlo. A ver, ya lo dije yo, ahora sigue otro. Y siempre era un hermano que estaba allá de doquier. El otro, pues era una hermana. Y el otro, a ver, y otro hermano. Siempre eran los mismos. Siempre 7, 8, 9 hermanos eran los mismos que aprendían. Y el resto... Ya sabemos quiénes eran los hermanos que manifestaban mayor aprecio por la palabra de Dios. Y los hermanos que llegaban ahí a media escuela dominical, ya al final decían, yo creo que pensaban que ya se habían librado. Pero ya al final volvía a pedir los versículos de memoria y aquellos que llegaban tarde nunca se los aprendieron. Llegaban tarde, estaban manifestando su falta de interés. Dios no puede bendecir a alguien de esa manera. Dios bendice, Dios declara Dios presenta una declaración de bienestar, de felicidad a aquellos, dice la Biblia, que temen a Jehová y que en sus mandamientos se deleitan. Pero el deleite, hermanos, es en gran manera. En gran manera.
Un día hicimos una de las primeras reuniones que tuve con los varones hace muchos años en la iglesia donde llegamos. Dije, vamos a hacer algo para, ya que vinieron los hermanos, pusimos de acuerdo para la segunda o tercera reunión y le dijimos, vamos a hacer tortas cubanas, ¿no? Que somos mexicanos. Estábamos allá cerca de Chicago y pues vamos a hacer tortas cubanas, cada quien va a traer algo, usted trae esto y esto, hicimos unas tortotas así. Ya tuvimos la reunión, la meditación, tuvimos tiempo de oración. Dije, primero el alimento espiritual, lo segundo, ¿verdad? Si los hermanos ya tienen que regresarse a su casa, que me dejaran los ingredientes a mí allí, ¿no? Y ahí se quedaron los hermanos. Había uno en particular que me llamó la atención. Ahorita me acordé porque dice aquí, en gran manera, deleite en gran manera. Todos los hermanos están, ahí armamos con todos los insumos alimenticios que llevamos, armamos la torta y los hermanos van muy contentos. Pero había uno que estaba en gran manera deleitándose de la torta porque no dejó, siempre que daba una mordida a la torta decía, y así se le quedó el hermano, porque no solamente halló deleite, todos los demás pues estábamos mordiendo y masticando y deglutando, pues de manera ahí prudente. No, sí estábamos hambrientos, cómo no, pero este hermano, no sé, en gran manera, algo así, para poder ilustrar el término en gran, es aquel que se deleita y lo manifiesta de alguna manera. Dice en la Biblia, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Cómo es aquel hijo de Dios o aquella hija de Dios que teme a Jehová? Número 1 es bienaventurado. Número 2, dice el versículo segundo, su descendencia de aquel que teme a Jehová será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Número 2, presenta la palabra de Dios, en este caso a través del salmista, que el que teme a Jehová no solamente es bienaventurado, sino que es bendecido. Su descendencia será bendita, dice, su descendencia será poderosa y la generación del que teme a Jehová será bendita también. Es bendecido. Él mismo y su propia descendencia alcanzarán la bendición, que por sus virtudes se hicieron acreedores, no dignos, sino acreedores, que son dos conceptos diferentes. Dios le bendice, se deleita en el temor de Dios, se deleita en los mandamientos de Dios, se deleita en gran manera en la palabra de Dios, entonces vive de acuerdo a esos principios bíblicos y entonces Dios retribuye, Dios bendice. Cuando dice su descendencia será poderosa en la tierra, el término poderoso quiere decir próspera. Su descendencia será poderosa, es decir, será próspera. Dios va a prosperar al justo que teme a Jehová, al que ya es bienaventurado de por sí, por sencillamente tener temor de Dios y vivir en el temor de Dios. Y Dios le va a bendecir a él mismo y a su propia descendencia de una manera material, pero principalmente de una manera espiritual. ¿De qué sirve ser prosperados de una manera material, pero espiritualmente no se complace a Dios como Dios desea que nosotros le ofrezcamos nuestro corazón? Todo gira siempre, ya lo sabemos, en base a lo espiritual. Así que es bienaventurado, es bendecido, y la principal bendición, hermanos, que podemos recibir, pues no es necesariamente los recursos materiales, pues es lo espiritual, porque la gracia es mucho mejor que el oro. Pero también, vamos al versículo 3, dice, bienes y riquezas, hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Su justicia permanece para siempre. Aquel que teme a Jehová es, número 1, bendecido, número 2, es bienaventurado, pero también describe la Biblia que el que teme a Jehová también es justo. Es justo. La segunda parte del versículo 3 fue el que leímos. Y su justicia permanece para siempre. Será manifiesta, se echará de ver, será claramente visible. Es justo. Es decir, hace justicia,
piensa justicia, practica lo justo. La justicia, la integridad siempre serán parte de su propia vida. Es decir, que actúa con justicia y no con hipocresía. Es justo. Su justicia permanece para siempre. El salmista escribió inspirado, obviamente, por el Espíritu de Dios y no tuvo la delicadeza o el detalle, más bien, de explicar cómo es el justo. Sencillamente, el que teme a Jehová manifiesta justicia. Vive como es bienaventurado, tiene temor de Dios, entonces hará lo justo, pensará lo justo, practicará la justicia y la integridad. Es justo. El creyente, hermanos, aquel que tiene temor de Dios en su propia vida, siempre va a dejar huella donde quiera que esté, donde quiera que vaya. En donde quiera, con quien sea que lleve a cabo un trato, lleve un convenio, lleve una acción con alguien más, siempre el cristiano se va a dejar notar, siempre y cuando ese creyente tenga temor de Dios. Hará lo correcto, hará lo justo, hará lo íntegro. En el versículo 4, continúa declarando el salmista: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Dice, es clemente. ¿Quién? Pues el que teme a Jehová. Es clemente, misericordioso y justo. Clemente, misericordioso y justo. Dice el mismo versículo 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Yo le llamo a esto que aquel que teme a Jehová, Dios le da luz. Es decir, Dios le consuela. En otras palabras, el Señor será luz para el justo, para el que teme a Jehová cuando esté en medio de calamidades. En el Salmo número 97:11, Salmos número 97:11, dice en la Biblia: luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. ¿Se da cuenta? Luz para el justo y alegría para los rectos. No está describiendo luz y lo está comparando con alegría en determinadas situaciones. Así que el que teme a Jehová, hermanos, algo que va a suceder en su vida es que será consolado. Dice la palabra de Dios: el Señor será luz, será aquel que le ilumine en situaciones complicadas, difíciles, dolorosas. Pero también en el versículo 4, note lo que dice la segunda parte: es clemente, misericordioso y justo. No solamente es consolado, sino que es bondadoso. Es misericordioso, clemente. Estoy en el versículo 4, ¿verdad? Es clemente, misericordioso y justo. Yo le he puesto aquí, a través de estas tres virtudes bíblicas, que es bondadoso sencillamente. Es bondadoso, muestra clemencia, misericordia y presta. Evalúa y dice, está bien, dice, está dispuesto a hacer favores. Literalmente dice la Biblia aquí, es bondadoso, misericordioso y presta. Dice que atiende sus asuntos con juicio. Es bondadoso. Siempre estará al alcance de sus posibilidades, y si no, buscará la manera de poder ayudar a los demás. Teníamos en la iglesia unos hermanos, teníamos unos hermanos ya grandes, ya pensionados, ambos, de sus propias labores. Y bueno, tenían recursos que no se los habían terminado todavía. Dios había sido muy, muy benévolo con ellos, les había bendecido demasiado porque eran dadores, eran bondadosos. De manera tal que un día llegó un misionero a la iglesia y presentó la obra, las necesidades que tenían en la obra y los meses que estaban demorando de poder construir unos saloncitos para clases, unos salones para clases en la iglesia.
se les acababan los recursos, tenían que esperar, tenían que trabajar, tenían que esforzarse, y una vez que iban entrando, iban utilizando, pero estaban agotados y cansados la iglesia, y a ellos les hacía falta terminar, y dicen, y oren por nosotros. No fue a pedir dinero el misionero, sencillamente fue a presentar la obra. Y estos hermanos, ellos tenían ahí algo guardado, apartado, para cuando se presentara una necesidad en la obra de Dios, fuera de la iglesia, de su iglesia, pues poder apoyar a la obra. Cuando el misionero se fue, se acercaron los hermanos y dijeron, pastor, nosotros queremos apoyar. Dios ha sido bueno con nosotros, Dios ha sido generoso con nosotros, así que nosotros también queremos ser generosos, así como Dios se ha mostrado para con nosotros. ¿Y qué les dio el Señor? Bueno, queremos apoyar a este hombre, a este misionero. Y tuvieron los recursos y ellos dijeron, pues estamos dispuestos a viajar a ese mismo lugar y ver la obra y ahí mismo personalmente poder otorgarle esa ofrenda, esos recursos al pastor, para que el pastor vea la formalidad y la seriedad y el amor con que queremos hacerle este otorgamiento, esta ofrenda de amor para la causa de Cristo. Los hermanos se prepararon, se fueron, hablamos con el misionero, los hermanos llegaron y pudieron darle a la obra de Dios, a la causa de Cristo, esos recursos. El que teme a Jehová, hermanos, es bondadoso, es clemente. No cualquier cristiano puede desprenderse de muchas cosas. No cualquier creyente. Hay cristianos que no tienen recursos, están limitados sus propios recursos materiales o financieros, y Dios toca sus corazones por la facilidad que tienen para desprenderse de lo material. Por eso es la razón por la cual Dios les da para poder ayudar a otros y para poder dar. Recibiste de gracia, entonces da de gracia, dice la palabra de Dios. Y hay hermanos que dan. No nos sobra, nos hace falta, pero le vamos a dejar a regalar esto, dicen los hermanos. Y dan una casa o le dan un carro al necesitado, o van y le dan cientos de pesos o miles de dólares, para algunos varios miles de dólares, para que puedan laborar en el templo, para que puedan comprar ese recurso y se puedan mover fácilmente. Dios es bueno, Dios toca los corazones. Hay cristianos, aquellos sobre todo que tienen temor de Dios, hay muchos de ellos que manifiestan bondad, son clementes, misericordiosos. Y luego dice el mismo versículo, y presta. Claro, aquí dice presta, pero aquellos hermanos que son bondadosos están dispuestos a dar, y aunque dicen, hermano, se lo voy a prestar, o es una ofrenda al Señor, no están esperando recibir nada a cambio, por supuesto. Aunque aquí describe como un préstamo la palabra de Dios. Voy a continuar. El hombre justo, el hombre que teme a Jehová, dice el versículo 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta y gobierna sus asuntos con juicio. Es decir, es sabio para administrar con sumo tino los asuntos de la vida diaria, que atiende sus asuntos o gobierna sus asuntos con juicio. Podemos decir que los hace con tacto, con sabiduría y con juicio. Eso viene, hermanos, de parte de Dios. Eso no lo va a obtener uno en la universidad. Eso, la sabiduría, la clemencia, el tacto y el juicio, no se lo van a dar a uno el título profesional. Eso viene a causa o a consecuencia de vivir el temor de Dios. Versículo 6 continúa diciendo, por lo cual no resbalará jamás. Una característica más del que teme a Jehová, no solamente es sabio, sino que es estable, porque dice, no resbalará jamás. Resbalar quiere decir deslizarse o caer o titubear. Así que el que teme a Jehová y es bendito, es sabio, es misericordioso, es bondadoso, es bienaventurado, etcétera, etcétera. Dice la Biblia que no resbalará jamás. Será una persona estable, con equilibrio en su vida. No se deslizará ni se correrá el riesgo de que titubee siquiera.
en la vida cristiana, en su vida cotidiana. No caerá, no se deslizará. Es decir, disfrutará de una buena reputación, pues sus obras lo habrán ganado. Es decir, es un digno recuerdo, porque continúa diciendo el versículo 6, en memoria eterna será el justo, por lo cual no resbalará jamás, y en memoria eterna será el justo. Esto suena muy bien como para un epitafio, ¿verdad? Ahí en la tumba, en memoria eterna será el justo, pero ¿quién será que lo recuerden dignamente con esta frase? Es estable. El que teme a Jehová, el temor de Dios, hermanos, produce en la vida del cristiano estabilidad. ¿Ya se dio cuenta, hermanos, que necesitamos equilibrio en la vida cristiana? Es equilibrio. Es estar no en un punto neutro, por supuesto que no, pero es tener estabilidad. Ver qué dice la palabra de Dios y no ver qué me conviene, porque nos conviene obedecer la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos va a dar equilibrio en nuestra propia vida, nos va a dar estabilidad. No vamos a estar más de un lado, porque al hacernos de un lado perdemos la estabilidad. La estabilidad habla de una vida equilibrada en la palabra de Dios. Por eso es importante conocer las Escrituras, hermano. Por eso es importante escuchar la predicación, someterse a la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, como lo hemos dicho ya. El hombre justo, el que tiene temor de Dios, es estable. Es estable. El temor de Dios produce, hermanos, una estabilidad en todos los sentidos en el creyente. Estabilidad espiritual, estabilidad emocional, estabilidad moral y en todos los sentidos. Es una persona equilibrada. Versículo 7 y versículo 8, ya vamos a entrar en la parte final. Dice en la Biblia, en el Salmo número 112, versículos 7 y 8, no tendrá temor de malas noticias el que teme a Jehová. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Su corazón está firme. Dice el versículo, la primera parte del 7, no tendrá temor de malas noticias. El que teme a Jehová, el que conoce las Escrituras, el que se deleita en gran manera en la palabra de Dios, es aquel que a pesar de las adversidades no perderá la calma. Su fuerte confianza en Dios le va a fortalecer, le va a sostener y lo mantendrá ecuánime y fuerte. No tendrá temor de nada ni de nadie. Recuerdo que hace muchos años debió haber sido en el 1900, ¿qué será? 1991, 92, más o menos. Yo tenía como 4 años en ese entonces. Estábamos evangelizando ahí en una colonia donde está la Misión Palabra Viva. Y había una hermana que estaba yendo a la iglesia. Tenía poco tiempo que había aceptado a Cristo y no tenía mucho, lo estábamos discipulando, quiero decir. Así que de la nada, de cero, conocer la palabra de Dios comenzó un poco. Tenía algunas semanas de haber entregado su vida a Cristo. Y en ese entonces hubo una noticia amarillista de que venía, no sé si era la luna, o que habían dicho que era un meteorito que iba a chocar contra el planeta Tierra y que pues iba a ser un desorden y un caos y se iba a acabar, iba a ser el fin del mundo. Entonces la hermana escuchó esa noticia, yo la había escuchado también. El mundo sigue, ¿no? Es mentira. Y llegamos a visitarla, mi esposa y yo, y la hermana ya estaba armando maletas. Le digo, hermana, ¿dónde va? Dice, era de Sinaloa la hermana. Dice, voy a Sinaloa con mis hijos. Le digo, ¿va de vacaciones? No, pues ahí me voy a morir. Le digo, ¿cómo que se va a morir? Pues no nos ha dicho que está enferma o algo así. No, estoy muy sana. Pues no he visto las noticias. Dice, el mundo ya se va a acabar. Viene un meteorito, va a chocar en contra de la Tierra y se va a acabar la raza humana. Ya se acabó todo, pastor. Así que estoy apurada porque quiero morir con mis hijos allá en Sinaloa. Digo, allá va a pegar más fuerte el meteorito, hermano. ¿Para qué se va para ahí? Digo, hermana, ¿usted cree esas cosas? ¿De dónde escuchó tal situación? Ay, pues es que la gente dice que las noticias amarillistas...
Amarillismo, hermana. La Biblia no dice que va a suceder eso. Ay, le falta estudiar la Biblia. Vamos a enseñar qué dice la Biblia. Pero no tenga miedo, no va a pasar nada. Si quiere ir a ver a sus hijos, vaya. Si tiene el permiso de su marido, y vayan. Pero no vayan pensando en esa mala noticia y ese absurdo. No se crea todo lo que escucha. No se deje llevar por todo lo que ve. ¿Verdad que no, hermano? No haga caso de todo lo que se dice, los rumores, hasta hasta aseguren y perjuren que así fue o que eso va a suceder. No. El que teme a Jehová es una persona sabia, estable, todo lo pasa por el sedazo, el filtro de la palabra de Dios, de los principios bíblicos. Por eso es una persona segura, que no tendrá temor de las malas noticias, y a pesar de situaciones adversas en su vida, no perderá la calma, no se dejará llevar por rumores, ni situaciones que la gente pueda comentar. Su fuerte confianza en Dios le va a fortalecer y le va a sostener. Es que no haga caso, hermana, a situaciones como esas. Yo sé que la gente habla y dice tantas cosas, pero nos estamos refiriendo a situaciones realmente que puedan hacernos estremecer en nuestra propia vida. Dice en la Biblia que el que teme a Jehová no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Es el que acepta la voluntad de Dios. Es el que dice, Dios así lo desea, Dios así lo ha marcado, Dios así lo ha autorizado, Dios está en control, Dios está en dominio de cada situación. Si esto es de Dios, Dios nos va a dar la fortaleza necesaria para poder superar, para poder soportar y para podernos mantener de pie. Y Dios lo hace. Dios lo hace. Es sabio, es estable y es seguro. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Cuántas de estas cualidades o de estas virtudes, hermanos, poseemos nosotros? ¿Cuántas de estas características que enlistó el salmista en esta escritura santa, realmente nosotros nos hemos apropiado de ellas y se ven reflejadas en nuestro proceder cotidiano? Porque realmente el temor de Dios las ha producido en nosotros. Si hay algo que falta de estas características y muchas otras más, pero si hay algo de estas virtudes cristianas o bíblicas que faltan a nuestra vida o no las hemos desarrollado, probablemente sea porque el temor de Dios que tenemos no es el suficiente como para que se puedan desarrollar plenamente y cabalmente en nuestra vida. Tenemos que fortalecer y acrecentar el temor de Dios, el reconocimiento de Dios, el respeto a la persona divina y a sus preceptos, para que por ende entonces los demás se vayan desarrollando en proporción al temor de Dios en nuestras vidas. Que Dios nos dé su gracia, que Dios nos dé su bendición para poder vivir como describe el Salmo número 112 y poder disfrutar de esa bienaventuranza, de esa dicha de felicidad que la Biblia describe. Vamos a orar, hermanos, para terminar.